Hola, hola estudiantes, buenas tardes. Bueno, entonces vamos a continuar con los términos y contar. Esta vez vamos a ver el grupo C y el grupo D. ¿Qué es eso de grupo C? ¿Cómo empieza el término? Empiezan con la letra C, pero se llama grupo C. Entonces, por decirle algo, que vamos a empezar con el CFR, grupo C, empieza con la C, y tiene que ver con el costo y flete. Eh, vamos a continuar con la misma metodología. Yo leo pues lo que es el término y les llevo a la explicación. Entonces, en este término de Conterm se debe tener mucho cuidado, ya que tiene dos puntos críticos. Primer punto es que el riesgo y el costo se transfieren en lugares diferentes. Todos los Iconter que hemos visto hasta el momento, en todos, tanto el riesgo como el costo se transfieren en un mismo lugar. Y recordemos, en el Export XW, el vendedor transfiere el riesgo ahí en la puerta, cuando empaca la mercancía. Hasta ahí llega el riesgo y el costo. En el CFR, hasta entregarle la mercancía. Deja el camión ahí y hasta ahí él paga llevarle la mercancía y hasta ahí también entrega el riesgo. En el FAS, hasta el costado del buque. Hasta ahí paga él y también hasta ahí transfiere el riesgo. En el FOB, hasta que se carga dentro del buque. Hasta ahí paga él y también hasta ahí mismo transfiere el riesgo. Pero en el CFR es algo diferente. Vamos a mirar aquí la siguiente diapositiva para explicarlo. Entonces, el vendedor transfiere el riesgo una vez carga la mercancía en el buque. Ahí transfiere el riesgo. Repito, transfiere el riesgo una vez carga la mercancía en el buque, en el puerto de origen. Miren que si yo leo solamente este primer párrafo, puedo decir que eso es un FOB, un FOB. Es decir, se transfiere el riesgo cuando el buque está cargado con la mercancía. Ahí, hasta ahí, corre el riesgo el vendedor. Pero en este caso también el CFR, ahí transfiere el riesgo. Entonces, ¿cuál es la diferencia frente al FOB? Que en el CFR, la empresa vendedora debe contratar y pagar costos y fletes necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino. Es decir, en este caso el vendedor debe pagar la naviera hasta que llegue al lugar de destino. Pagarlo, lo que valga. ¿Sí? Hágase de cuenta que, entonces, como en el ejemplo que había colocado yo de los relojes, voy a mandar los relojes, ¿sí? Y el riesgo de pérdida, de daños de los relojes, solamente yo como vendedor cubren hasta que los relojes están en el barco, en el buque. Listo, hasta ahí me cubre. Ya si arranca el buque y se pierde el reloj o se daña la mercancía o hay un aguacero bien berraco y se mojan, eso ya es por parte del comprador. Ya como vendedor solamente llegó el riesgo hasta el cargue del buque. Pero yo como vendedor sí tuve que pagar el buque. O sea, lo que valiera para llegar a China o a Alemania o a Estados Unidos o a México, para donde vayan los relojes. Eso lo tuvo que pagar el vendedor. Entonces vea que son dos puntos diferentes. Y miremos aquí entonces la presentación. Miremos que hay una barra verde que va pagando el transporte principal. Recuerde que esta barra verde es el costo. Y a otra barra, de la de abajo, que es la verde, pues como un poquito más bajada de tono, llegan hasta cargue del medio del transporte. Entonces el riesgo van hasta el cargue, pero el costo va hasta que el buque llegue. ¿Listo? Ese sería el CFR. Y por eso se llama CFR, costo y flete. Muy bien. Aquí me dice, el comprador asume el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier costo adicional debido a los sucesos ocurridos durante el transporte. El transporte principal, es decir, durante el buque. Cualquier daño, riesgo que sufra la mercancía, costo adicional que se necesite. Ah, no, que es que yo pagué el buque de aquí a México. Ah, pero lo que pasa es que
Es que hubo una tempestad, entonces tuvieron que cambiar de ruta para evitar la tempestad, entonces se gastó más combustible, entonces hay que cobrar un poquito más. Ese costo adicional lo cubre el comprador. El vendedor no tiene la culpa de eso. Pues realmente ninguno de los dos tiene la culpa de eso, pero ya el vendedor pagó la tarifa básica. Y así que pagar algo adicional, pues lo tiene que cubrir entonces el comprador. Eso es lo que significa este párrafo. Muy bien, ese es el CFR. Vámonos con el segundo, el CIF. En el CIF, mire que ya me habla de costo, flete y seguro. Entonces, vamos a leer. El vendedor transfiere los riesgos cuando coloca la mercancía a bordo del buque en el puerto de origen. Los costos los traslada cuando la entrega la carga en el puerto de destino. Y mire que hasta el momento es el CFR, es decir, el CIF también tiene dos puntos diferentes de transferencia. Riesgo, cuando coloca la mercancía a bordo del buque. Y dos, los costos cuando entrega el buque en el puerto de destino. Hasta el momento ahí cubre normal como el CFR. Entonces, ¿cuál es la diferencia del CIF? No obstante, en el CIF el vendedor debe pagar un seguro marítimo para los riesgos del comprador por pérdida o daño de la mercancía. El vendedor está obligado a conseguir un seguro solo con cobertura mínima. Muchachos, aquí el único término pues, que realmente obliga al vendedor a comprar un seguro es el CIF. Es el CIF, es el que cubre el seguro. ¿Qué se usa de seguro? Pues uno contrata una aseguradora con el fin, venga, ¿qué pasaría? Mi mercancía está evaluada en 20 millones de pesos. Es decir, que yo pago un seguro con base a esos 20 millones de pesos. Por si de pronto le pasa alguna pérdida, robo, daño. Por ejemplo, hay veces que los contenedores tienen que ser arrojados al mar. No sé si sabían eso. ¿Por qué? Porque para preservar la seguridad de la tripulación. Es decir, hay una turbulencia muy gigantesca y el buque está muy pesado. Entonces, está lógicamente la prioridad de la tripulación a de la mercancía. Entonces, lanzan los contenedores para, de alguna forma, como para tratar de amainar esos movimientos tan bruscos o que no sean tan peligrosos. Entonces, ahí se arrojan contenedores. Y eso, pues, lo cubriría, pues, entonces el seguro. Eso es el CIF. ¿Listo? Entonces, el riesgo como tal del vendedor llega hasta que se carga el buque, él debe pagar el flete de transportar hasta el lugar de destino y el seguro también lo debe cubrir, pero es un seguro mínimo. El seguro que le exige el contrario es el mínimo. Profe, ¿cómo así que el seguro mínimo? Pues mire que funciona como un seguro de carros también normal. Ah, no, es que si usted quiere que le cubra el 60% de los daños a terceros, a su carro, que tiene estas coberturas, listo, entonces usted me paga esto. Ah, pero si yo quiero una cobertura del 100%, que conductor elegido, que yo no sé qué, que todo lo pague también a terceros, que la hospitalización sean yo no sé cuántos millones, es decir, se elevan las cuotas pagadas por la aseguradora, le cuesta un poquito más. En este caso, el vendedor solamente está obligado a conseguir el seguro con la cobertura mínima. Eso es lo que significa. Ya si el comprador quiere algo adicional, pues lo tendría que ajustar el vendedor solamente la mínima. Me habla aquí entonces el CIF, me está diciendo que el costo, mire, embalaje, transporte, despacho, cargue, transporte principal y seguro. Entonces el CIF también está con el seguro. Pero el riesgo, mire que el riesgo solamente va hasta el cargue de la mercancía. Esto para que tengan en cuenta eso. Tenemos que aquí el vendedor contratará el buque y pagar el flete, suscribir la póliza de seguro, son la responsabilidad del vendedor o del comprador, aunque el vendedor contrate y paga el seguro, la mercancía viaja a riesgo del comprador.
Es decir, él paga el seguro, pero el riesgo es el mío. ¿Por qué es el mío? Pues porque se transfiere cuando me cargan el buque. Muy bien, vámonos con el grupo D. Bueno, aquí en las diapositivas yo les dejé dos términos, pero esos términos es que no los quiero confundir. El término CPT es un término que no es marítimo. Es decir, es un término que se negocia cuando es aéreo, cuando es un transporte terrestre, pues internacional, o cuando es férreo. El CPT no se ve en la parte marítima. El CPT, aquí me dice que es lo mismo que el CFR en marítimo. ¿Cómo así que es lo mismo que el CFR marítimo? Es decir, yo pago el costo hasta que llegue pues hasta el que llega no al puerto de destino, sino sería hasta el aeropuerto de destino o hasta la terminal de transporte de destino, si es un bus o un férreo. Pero el riesgo lo entrego cuando se carga el avión en el aeropuerto del puerto de origen, del aeropuerto de origen. Sí, funciona así. Entonces, pero no vamos a ver aquí el detalle. El SIP es lo mismo que el SIF en marítimos, como la conversión. Vámonos con el grupo D. Siempre que hablemos del grupo D, estamos hablando de que este término ya llegó la mercancía en el lugar de destino, en el puerto de destino, en el país del comprador. Entonces vamos a mirarlos. Tenemos entonces el DAP, entrega en lugar. Entonces el DAP, empresa vendedora realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el lugar de destino asignado, cualquier lugar del país destino. Eh, Recuerden que en el CFR, en el lugar de origen, el vendedor le entregaba la mercancía al comprador en cualquier lugar designado, pero dentro del país de origen, que normalmente era el puerto. En el DAP también. Vamos a negociar DAP, pero entonces, ¿dónde quiere que se lo entregue? Entonces, supongamos, me va a llegar, pues lo voy a poner el ejemplo como a nivel local para que se entienda. Yo soy el comprador y estoy comprando algo desde México y negociamos con DAP. Entonces él me va a preguntar, listo, ¿dónde quiere que le deje la carga? Yo estoy aquí en Medellín. Ah, bueno, quiero que me la deje entonces en el puerto de Buenaventura, o en el de Cartagena, o el de Santa Marta. Listo, ahí lo vamos a hacer. O no, no, yo quiero que me lo deje mejor allá en Montería. Y es que como yo tengo allá un almacén o una empresa de mi hermano, entonces quiero que me deje, ahí que me queda más fácil. Listo, ya se la dejo. O no, no, yo quiero que me lo deje aquí. No sé, cualquier lugar de acordado entre el vendedor y el comprador, ahí sería el punto asignado o el destino asignado. Entonces, el lugar que sea asignado o acordado, hasta ahí el vendedor tiene que cubrir con todos los costos y con todos los riesgos de la mercancía. Todo el costo, todo lo que valga, hasta llevarlo hasta donde usted me diga, hasta que se lo entregue. Y con todos los riesgos, yo como vendedor lo debo cubrir hasta que también le entregue a usted la mercancía. ¿Hasta dónde? Hasta donde el lugar designado, acordado. ¿Sí? Ese sería, que normalmente es el puerto destino. En este caso, el puerto de Cartagena o de Santa Marta o Barranquilla o Buenaventura. Ah, listo, me lo deja ahí en el puerto y una vez descargado ya está ahí, responsabilidad mía. Muy bien. El vendedor entrega la mercancía en el país del importador, es decir, en el país destino, satisface los gastos de transporte, incluidas las operaciones de carga y descargue, ya se le debe entregar ya descargada completamente. El comprador debe realizar los despachos de importación
Ojo, recordemos, o sea, hasta el momento, los documentos, es decir, los documentos de aduana de exportación de salida y los documentos de aduana de importación, es decir, de entrada al país, son compartidos. Documentos de exportación o de salida a cargo del vendedor. Documentos de llegada o de importación a cargo del comprador. Todavía no hemos cambiado eso. Hasta el momento el único que no cubre así de manera compartida es el XW, el Export, que lo debe cubrir todo el comprador. Pero el resto, el FCR, el FAS, el FOB, el, el, el costo y flete, el CIF y el DAP, es compartido. Documentos de exportación vendedor, documentos de importación o despachos de importación el comprador. Muy bien, vámonos con el DDP y este sería el último de los términos y contar que vamos a ver. El DDP, la empresa vendedora corre con todos los riesgos, con todos los costos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino y tiene la obligación de despacharla no solo para exportación, sino también para importación. Este término presenta la máxima obligación para el vendedor. ¿Cómo así? El DDP normalmente se entrega en la puerta de la fábrica del comprador. O sea, se lo dejan en la puerta. Es como decir ese entrega puerta a puerta. El comprador no se tiene que preocupar por nada. El vendedor es el que tiene la responsabilidad de todos los costos, riesgos, hasta que se le entrega ya en la puerta de su empresa. En este también el vendedor tiene que responsabilizarse no solamente de los documentos de salida, de exportación, sino también con los documentos de llegada, es decir, de importación. El vendedor tiene que acarrear con todo eso. Este es como el espejo, es como la contraparte del XW, del Export. En el Export todo lo hace el comprador. En el DDP todo lo hace, pero el vendedor. ¿Sí? Entonces, en este caso, miren que todos los costos, todos los riesgos van prácticamente hasta la fábrica, hasta la fábrica. Aquí me ponen un azulito transporte de destino porque es que yo también le puedo decir al vendedor, no, mi empresa queda en Medellín, pero déjamela en Pereira, déjamela en Pereira. Ah, pero es que tu empresa, tu dirección queda, no, pero es que déjamela en Pereira, la necesito es allá. Ah, bueno, se la dejo allá. Entonces, todo el riesgo, todo el costo, derechos de exportación y importación, se los pago hasta Pereira y no hasta Medellín. Ese sería pues como el transporte de destino. Depende de donde sea el lugar acordado. O sea, ahí también puede ser un lugar acordado. Si es un lugar acordado, entonces, ¿qué diferencia tiene el DDP el DAP? Pues el pago de los derechos de importación. En el DAP no se paga, el vendedor no paga el derecho de importación. En el DDP sí lo tiene que pagar. Bueno, entonces aquí terminamos la otra parte teórica de los Iconterms. Ya es, pues realmente ustedes ya saben, la metodología es aplicar entonces los costos a cada uno de los términos para que terminen el ejercicio. Muchas gracias estudiantes, espero que estén muy bien.